personally, I'm actually quite against it on a safety aspect. I understand that we want to push things and make things faster and maybe more exciting, but it's now got to the point where actually we're driving without our seatbelts on for the first few laps. Now, if we have a big crash and our seatbelts aren't done up, the team will get in such big trouble. There'll be a call. You know, we now in Formula 1 we now have a halo. In the Generation 2 car we have a halo, yet you're sending drivers out onto the racetrack with the belts not done up. They're secure, but they're completely loose. I'm not too keen on it. It's not fun when you go out of the pits in a car that can do 140 mile an hour and you haven't got your belts done up. I don't think that's right. Personalmente estoy en contra por razones de esta eliminación del tiempo de cambio de autos, por razones de seguridad. Entiendo que hay esta tendencia a querer hacer todo más rápido y eliminar estos tiempos muertos o como sea, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en las últimas vueltas manejamos sin nuestro cinturón de seguridad. Entonces eso es peligroso para nosotros, le puede hacer mucho daño también a los equipos. Si bien en los autos de generación 2 tenemos un halo que es seguro, un poco más seguro, pero también vamos sueltos cuando no tenemos el cinturón de seguridad y no es divertido la sensación de ir a 140 millas por hora sin cinturón de seguridad. Así que no, personalmente no estoy de acuerdo. No. I wear the seatbelt. No. I wear it and it is on me, but it's very loose. Before we had time to do the belt up very tight, so I'm secure in the car. But with this new rule, it means that to find the extra time to beat everybody else, you have to drive out of the pits with the belts loose. Done up, they are fastened, but not tight. Me corrijo. No es que no puedo usar el cinturón de seguridad, sino que está puesto pero flojo. Antes teníamos tiempo de ajustarlo como corresponde y ahora con esta nueva regla, para ganar ese tiempo, vamos con el cinturón más flojo. O sea, lo tenemos puesto, pero no tan ajustado como podíamos hacer antes. We've both driven GT for manufacturers, Formula 1, GP2, tested DTM. We've both LMP1s. We've both done all of these things. And honestly speaking, to drive a Formula E car perfectly in a qualifying lap is the most difficult, challenging car I've ever driven. Why? Because, for all of those reasons. Because there's so much that you need to do in order to get the car in the correct window, and the window is this big. You have to do so much in order to prepare the car ready for one lap. You have one lap in qualifying, and you're up against 19 of the best drivers in the world. Okay, Hamilton and Vettel and Alonso, but apart from a select few, this is a very, very strong group of racing drivers. To beat them, you need everything in the correct place, and it's very difficult. Bien, ambos hemos manejado en distintas categorías y distintos tipos de autos, GT, Fórmula 1, probamos DTM, LPM, y honestamente manejar el auto de Fórmula E para mí es el más difícil y el más desafiante. ¿Por qué? Y porque se necesita hacer mucho más para poner el auto en la ventana correcta, y esa ventana es bastante restringida, que tenemos una vuelta para calificar. Y además estamos compitiendo contra 19 de los mejores pilotos del mundo. Es un grupo, es un grupo muy fuerte, entonces para poder vencerlos, para poder ganar, tenemos que hacer todo bien.
there will be different phases of the race where you can choose to have different power. So if I'm going along at 200, Alex might have a certain period where he can use 225 or 250, I think. I'm not sure how it's going to be implemented and the exact rule, but it's something along those lines. La idea es hacer distintas fases de la carrera, distintas etapas, en donde vamos a poder elegir distintas potencias. Entonces, por ejemplo, si yo voy corriendo a 200, Alex puede usar 225 o 250, creo, si no me equivoco. No sé exactamente cómo va a estar implementado, pero va a ir por ese lado. We will still have more power for qualifying than we do in the race. So in qualifying we will have 250 kilowatts, and in the race we will have 200. In qualifying 250, in the race 200. We will still have to manage the energy, so lifting techniques and using the regen to regain some electricity back. So it'll just be a much longer, it'll be like a double stint of what we do now, but quicker. The car will weigh a little bit more, but not so much more. Vamos a seguir teniendo más potencia para las calificaciones. Durante la calificatoria vamos a poder correr con 250 kilowatts y 200 durante la carrera, y vamos a tener que seguir manejando, gestionando las técnicas de levantamiento, de regeneración, o sea que va a ser un poco como ahora, pero más rápido, y sí los autos van a ser un poco más pesados, pero no tanto. By season 9, something like this, we have the potential to maybe run it close to 400 or 400 kilowatts. Qualifying will be para la temporada 9 se espera que hay un potencial de llegar hasta 400 kilowatts. Seguramente haya más espectadores, más fanáticos, ¿no sé? Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, MotorBox ARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, MotorBox Radio.